Bueno, pues ya estamos aquí para arrancar otra edición de Canarias 8 en este martes 27 de mayo y lo vamos a hacer hablando de religión, hablando de la Iglesia, de la diócesis nivariense que vive una nueva etapa con el nombramiento de Monseñor Alberto Santiago. Se abre un tiempo de expectativas, de reflexión, de retos, decíamos, sobre la influencia de la institución en Canarias. Lleva apenas un mes al frente de la diócesis, pero ya ha encontrado tiempo para acercarse a nuestro plató. Muy buenas tardes, en este caso, al obispo de La Laguna, en este caso de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Alberto Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un momento crucial para la Iglesia en este año 2025. Su nombramiento como obispo coincide con una etapa convulsa en muchos sentidos. ¿Con qué sensaciones y con qué fuerzas llega? Bueno, vengo con mucha ilusión, ciertamente, ¿no? Es un periodo que se abre ante mí inesperado, porque uno no pide ser obispo, ¿verdad?, sino que uno es llamado a ser obispo, y vengo con mucha ilusión, con mucho deseo de servir, de acompañar a la Iglesia que camina en estas 4 islas occidentales de nuestras Islas Canarias, y con ese deseo de poder aportar mi granito de arena, ¿no?, en este momento histórico que tú bien dices, ¿verdad?, convulso, pero un momento lleno de esperanza, y que hay que saber trabajar, estar presente y contribuir para que pueda ir a buen destino. Hablaremos de todos esos temas precisamente esta tarde. Llega usted con una edad que para muchos probablemente, para el cargo que ostenta, es muy joven, tiene apenas 51 años, si no me corrige usted. Es correcto, sí. Pero es verdad que ha sido diplomático en varios destinos, en el Vaticano, en África Meridional, en Colombia, en Gran Bretaña. ¿Qué puede aportar toda esa experiencia al obispado? Bueno, efectivamente, en mi vida sacerdotal fui llamado por la Secretaría de Estado del Vaticano para desempeñar una función de colaboración en las nunciaturas que tiene la Santa Sede alrededor del mundo. Y bueno, la experiencia tenida en esos países que has indicado, que son los 3 continentes, ¿no?, América, África y Europa, fue una experiencia que sube una riqueza personal, una visión más global de la Iglesia, de la sociedad, del mundo, sus problemas. Y yo creo que bueno, pues es un bagaje que también me podrá ayudar a prestar un mejor servicio en esta diócesis de Tenerife. La diócesis nivariense abarca realidades que son muy diversas. Son, creo, si no me equivoco, 300 parroquias o quizá algo más. Por ahí va o menos. Por ahí, ¿no? De carácter urbano, pero también rural. Tienen también todas ellas una profunda tradición religiosa. ¿Qué imagen tenía usted? Bueno, ya estaba en la diócesis canaria, pero ¿qué imagen tenía usted de esta diócesis antes de llegar? Bueno, antes de llegar, la verdad que lo que conocía a través de compañeros sacerdotes, de lo que uno conoce de esta cultura general canaria, bueno, una diócesis que es bastante grande, bastante de tradición religiosa, de muchas costumbres, mucha historia, ¿no?, en ese aspecto, ¿verdad?, de romerías, ofrendas, etcétera. Y bueno, una imagen de una iglesia como bastante viva y bastante activa, y bueno, y la verdad que al estar ahora aquí, pues confirma esa visión, ¿no? Una iglesia que yo creo que tiene muchas potencialidades, que ha hecho muchas cosas buenas y que sigue deseando prestar el servicio y hacer cosas buenas en el futuro. Muy buenas tardes, obispo. ¿Cuáles son los principales ejes pastorales sobre los que le gustaría a usted construir su episcopado? ¿Por dónde empieza la renovación eclesial en una sociedad pues tan fragmentada como la que tenemos hoy en día, ¿no? Pues mira, yo creo que la renovación eclesial, como bien plantea, empieza también desde dentro, ¿no?, porque esa fragmentación a veces también se vive en el seno de la Iglesia. Entonces, lo que significa trabajar la comunión, reforzar los lazos que nos une, buscar lo que nos une más que lo que nos separa, ¿no?, sentir que ofrecemos una iglesia acogedora, donde todos tienen un espacio, un hueco para vivir su fe, su compromiso. Es también una ocasión fabulosa pues para poder ayudar a los demás, ¿no?, y forzar esta comunión que ayude después a realizar esa misión posteriormente hacia el exterior, ¿no? Entonces yo creo que es una preocupación importante, es esa comunión interior y también esa misión hacia afuera, ¿no? También poder llevar este mensaje de Jesús a través del testimonio, construir una sociedad más justa, más fraterna, también es fundamental, me parece. Obispo, yo le quería también preguntar, su figura está hoy en día más sometida al escrutinio de la comunidad que nunca antes, ¿no? ¿Qué estilo pastoral pretende usted imprimir? No sé si tal vez uno más institucional, más cercano, quizás uno más reformista. Bueno, yo en principio el estilo que quiero seguir es el estilo que también tenía Jesús, ¿verdad?, que es un estilo de cercanía, ¿no?, y porque es mi forma de ser, básicamente. Entonces, yo creo que lo importante es estar cercano a las personas, escuchar la realidad, conocer la realidad, escuchar el sufrimiento y las alegrías, las esperanzas de la sociedad, y desde esa realidad poder ofrecer, pues bueno, desde la Iglesia un servicio, ¿no?, para mejor el servicio a la Iglesia. Obispo, llega usted después de un periodo largo en el que el obispado lo ocupaba Monseñor Bernardo Álvarez. Fueron 18 años. ¿Qué legado ha dejado en esta diócesis?
Bueno, yo lo que voy percibiendo, porque tampoco, ¿verdad? Tampoco tengo consciente de todo ese periodo, pero sí veo que ha hecho muchas cosas, ¿no? Y también bastante cosas buenas en lo que es la estructura de la Iglesia, en su distribución, en dar, pues, diríamos también, bueno, pues consolidar un poco la labor de la Iglesia, ¿no? En la cantidad de parroquias, la distinta labor que ha desempeñado, coordinando, ¿no? También, pues, Cáritas, las misiones, es decir, la labor eclesial, yo lo que voy conociendo es un trabajo, bueno, interesante, ¿no? Sobre todo porque nosotros los obispos, cuando llegamos a una diócesis, somos conscientes de que no todo empieza en nosotros ni acaba con nosotros, ¿no? Esto es una acción apostólica, esta diócesis de Tenerife tiene más de 200 años, pues es una etapa nueva que se abre, ¿no? Reconociendo los valores de la persona que ha estado antes, en este caso de mí, como obispo, intentando pues dar continuidad y, como digo, sobre todo ser fiel pues al mensaje de Jesús, ciertamente. Sí, es verdad que la figura de Bernardo Álvarez fue controvertida, quizá en los últimos tiempos, determinadas declaraciones, su proyección, sobre todo al exterior. ¿Cree que hay necesidad de revisar o de actualizar algún tipo pues de relación eclesial con los feligreses de esta diócesis, con respecto a ese mandato anterior? Sí, bueno, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer siempre la Iglesia, efectivamente, es, como decía, siendo fiel al mensaje de Jesús, transmitir este mensaje, ¿no? Es verdad que a veces no lo hacemos de la mejor forma posible, o a veces uno, bueno, pues tiene afirmaciones que no son afortunadas, desde luego, pero yo creo que la misión fundamental consiste en esto, ¿no? En que la gente pueda entender realmente lo que es el Evangelio, lo que va a aportar a tu vida, lo que te va a dar, ¿no? Que te va a dar felicidad y plenitud. Yo creo que esa es la misión nuestra, básicamente, ¿no? Ver cómo transmitirlo en el mundo actual, en este mensaje, pues a través de un testimonio de vida, de un servicio hacia la comunidad. Pero en estos pocos días en los que usted ha podido un poco palpar cómo sienten sus feligreses, que entiendo que también ha estado en La Palma, por lo que sé, ha estado visitando distintas parroquias, ¿ha notado como que hay cierta sensación de alivio, de que llegara ya por fin? Porque es verdad que ha habido un nombramiento interino hasta su llegada. No sé si también había como la necesidad de sanar una herida, de saber que había por fin una guía espiritual. Bueno, yo lo que he percibido, he estado en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, y también aquí en Tenerife, frente a lo que he percibido sí es mucha ilusión por parte de las personas, ¿no? Hay un deseo, tenían un deseo de que, bueno, que hubiera un nuevo obispo, un nuevo pastor para continuar la labor de la Iglesia, ¿no? Porque siempre, igual nos ha pasado cuando falleció el Papa Francisco, ¿no? Siempre queda como un sentimiento de orfandad, podríamos decir, porque, bueno, nos falta como un referente, ¿no? ¿Y quién es el obispo y quién es el Papa, no? Y siempre yo creo que hay una expectación al respecto, lo hemos visto también con el Papa León XIV, y lo que he percibido directamente la gente es mucha ilusión, mucha esperanza y muchas ganas, pues, de una nueva etapa en esta diócesis nivariense, ¿no? Eso sí. Obispo, desde luego, si ha habido un acontecimiento trascendental e histórico, ¿no? Relativo a la Iglesia en estas semanas, ha sido el nombramiento del nuevo Papa, de León XIV. Vamos a recordar el momento del nombramiento. Habemus Papam. Obispo, la elección del Papa León XIV ha sorprendido a muchos por su perfil discreto pero doctrinamente firme. ¿Cómo vivió usted el anuncio de su elección y qué primera lectura hace de su figura, de la figura de León XIV? Bueno, yo lo vi también, pues como decía antes, con mucha ilusión, ¿verdad? Porque cuando comienza un nuevo pontificado, ¿no? Pues uno mira con expectación quién será la nueva persona designada, ¿no? Y qué realizará o cómo lo llevará a cabo. Y las primeras impresiones que me he llevado ciertamente es una persona que se manifiesta como muy humilde, ¿no? Se le ve sobrecogido ante la muchedumbre de personas que tiene delante, ¿no? Un hombre que se muestra cercano, que manifiesta su preocupación por seguir también el legado del Papa Francisco en una iglesia sinodal, en una iglesia acogedora, en una iglesia cercana a las realidades más, digamos, sufrientes de la sociedad, también la inmigración, ciertamente. Y bueno, yo creo que es un momento, pues eso, de ilusión, de esperanza, y las primeras impresiones son muy positivas, ¿no? Yo también creo que en general uno mira también los medios, ¿no? Y parece que hay una cierta acogida positiva del nuevo pontífice de León XIV. De hecho, sobre esas manifestaciones del nuevo Papa de León XIV, tenemos que recordar que se pronunció ya desde el balcón del Vaticano con una línea clara, haciendo referencia a la paz, al diálogo y a la unión de la Iglesia de esta manera. Aiutateci anche voi. Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Se habla de una línea de continuidad, obispo, con respecto al Papa Francisco, pero también de cierto regreso a las formas más clásicas de gobierno eclesial. ¿Qué tipo de pontificado considera usted que nos espera del Papa León XIV? Bueno, yo creo que lo que él ha expresado él, ¿no? Yo creo que él ha expresado ahí ese deseo de crear comunión, de crear lazo
Yo creo que la forma de gobierno es la que ha expresado que no es, como tú indicabas, un regreso atrás, porque él también expresaba ese deseo de seguir en ese camino sinodal, ¿no?, que él está llevando a cabo, en el que se busca que, bueno, que todos los bautizados, todos los creyentes asuman su compromiso también en lo que es en la iglesia, ¿no?, en la sociedad, como testimonio de fe, ¿no? Yo no veo necesariamente que tenga perspectiva de un gobierno, digamos, como hacia atrás, diríamos, mucho menos al revés. Yo creo que él, bueno, seguirá viendo poco a poco, ¿no?, cómo procede, pero yo creo que hay una continuidad fundamental, ¿no? Y esto es importante porque yo creo que a veces la impresión es como decir, bueno, Papa Francisco una ruptura con Benedicto XVI, que es una ruptura con Juan Pablo II. En la Iglesia, efectivamente, después de 21 siglos no hay ruptura grande. Lo que sí hay, como suele decirse, es una continuidad en la discontinuidad, ¿no? Cada uno tiene sus características, yo tengo mis características respecto a don Bernardo, evidentemente, y el sucesor mío tendrá otras características, pero en el fondo hay una comunión, hay una unidad, ¿no? No es que uno llegue y comienza de cero, como decía antes, ¿verdad? Entonces yo creo que el Papa León XIV, bueno, aparte de la cercanía que tenía con el Papa Francisco, que fue el que lo nombró obispo, el que lo creó cardenal, el que lo quiso en el Vaticano para colaborar con él, continuará muchos aspectos de la actitud, la postura Papa Francisco, pero con su idiosincrasia propia, con su particularidad, que es legítima, claro. Pero sí es verdad, obispo, que es verdad que la sensación que tenía quizá la gente era de un cambio hacia una visión quizá más progresista dentro de la Iglesia, el acercamiento hacia las realidades sociales, hacia el reconocimiento de determinadas también realidades personales en cuanto a los géneros, etc. Y quizá eso ha marcado un poco una línea, no sé cómo lo ve usted, que mucha gente estaba esperando que no se rompiese, que se pudiera continuar y por eso quizá había esa expectativa. Bueno, puede ser, ciertamente no digo que no, pero de todo modo habrá que ver si el Papa León XIV rompe esa línea, porque yo creo que en estos 15 días que haya pontificado no han dado indicios de que haya roto eso, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión que estamos por ver, ¿no? Sí. El Papa Francisco ha mostrado una gran acogida hacia las personas, ¿no? Efectivamente, y yo creo que yo entiendo que Papa León también continúa en esa línea de acogida. Efectivamente, el Papa Francisco lo decía y lo decimos todos, también lo digo yo, en la Iglesia caemos todos, en la Iglesia estamos todos invitados a participar de ella, ¿no? La Iglesia ofrece, bueno, pues ese mensaje de Jesús, una Iglesia acogedora, una Iglesia samaritana, y bueno, entonces cada uno pues sabrá responder a esa invitación que se le ofrece, ¿no? Pero habrá que ver la evolución, ¿no? Yo creo que va a haber mucha sintonía, digo, mi impresión, ¿verdad?, primera sí, con el pontificado del Papa Francisco en ese aspecto, ¿no? De lo que significa la acogida. Creo que el Papa León ha manifestado, bueno, pues con esa sonrisa de él y esos discursos que yo me los he escuchado, ese deseo de continuar la línea fundamental del Papa Francisco. Sí, sí, yo se lo decía más bien por quizá esa sensación como de alivio. De una vez que llegó León XIV y se supo, bueno, pues un poco lo que iba a ser su forma de actuar, incluso las primeras palabras, las primeras declaraciones, bueno, pues esa forma de dirigirse al pueblo directamente desde el balcón y dar esas primeras palabras pues de inclusión, de paz, de diálogo entre todos. Quizá, no sé si usted percibió que pues que la Iglesia estaba esperando también, o que los creyentes estaban esperando ese mensaje de continuidad con cierta esperanza, que supuso un alivio recibir esas palabras y no encontrarse a lo mejor una confrontación. Bueno, yo creo que ese primer saludo siempre es un saludo que efectivamente pues normal, ¿no? De buenos deseos, buenos propósitos, y el Papa León lo ha expresado, ¿no? Con el subrayado el tema de la paz, ¿no? Ese gesto que ha tenido de dirigir unas palabras en español, ¿no? Pues al pueblo de Chiclayo, que fue estudiante en Perú, su experiencia misionera allí con los pueblos, bueno, cerca del Amazonas, pueblos pues en realidades pobres y tal, ¿no? Yo creo que manifiesta una voluntad de él de entrar en ese diálogo, ¿no? Y él lo ha expresado de crear puente, crear comunión, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo eso se va concretando, efectivamente, yo creo que sí. Le quería preguntar, más bien a nivel anecdótico, porque están surgiendo investigaciones también de expertos universitarios, genealogos, al respecto de los orígenes o de alguna conexión de este nuevo Papa con Canarias. ¿A ustedes les consta algo dentro de la diócesis? No, a mí no. Yo sí también vi la noticia publicada, ¿verdad?, de un catedrático historiador que decía que era Pido Martínez, una migración hacia Haití en el siglo pasado, etcétera, pero eso ya todo nos consta. Sí nos consta que él, cuando fue general de los agustinos, visitó la comunidad agustina que está en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, en 2 ocasiones, ¿no? Es normal cuando uno es general de una congregación religiosa, durante el periodo que está, digamos, de mandato de general, visita todas las comunidades del mundo. Entonces sí nos consta que ha estado aquí en Tenerife, al menos en esas 2 ocasiones, visitando la comunidad de agustinos del Puerto de la Cruz. Eso sí. Ahora, su ascendencia canaria, bueno, es un estudio que hay, pero también he visto que ha habido otros en la península,
que lo achacan a otros lugares. Bueno, eso ya, el que lo ha hecho es un historiador, él sabrá de eso seguramente. La diócesis nivariense es una diócesis finalmente periférica, porque al final nos encontramos también un poco la realidad geográfica que tenemos. ¿Cree que podríamos hablar que este nuevo Papa lleve a cabo una descentralización también de la Iglesia, teniendo en cuenta ese paso por Perú y centrarse menos en el Vaticano y estar más tratando de acercar esa palabra por el resto del mundo? Yo creo que sí, porque cuando él ha hablado de esa iglesia sinodal, ¿no? Esa iglesia sinodal nace ya del Vaticano II, que busca internacionalizar lo que incluso el Vaticano, la Santa Sede, ¿no? Se ve en Papa Francisco, las personas de confianza, los cardenales que ha nombrado, los cardenales que han elegido al Papa León XIV son de numerosos países, no me acuerdo, son 30, 40 países del mundo, ¿no? Mientras que antes siempre eran países europeos, ha habido cardenales de Australia, de Mongolia, de todos los puntos. Entonces eso nos habla de esa apertura, ¿no? Yo creo que la Iglesia ya hace décadas ha superado ese centralismo romano, si quieres italiano, abriéndose a esa variedad de cada zona, de cada región, de cada cultura, ¿no? Me parece que en ese camino se sigue, ¿no? Iremos viendo después los movimientos que él haga, pero yo creo que sí, que la Iglesia, cuando habla bien de sinodales, caminar juntos, significa también salir de ese centralismo, digamos, vaticano, para abrirse a la riqueza de las iglesias particulares a lo largo del mundo. Enseguida iremos también a hablar de temas de Canarias, pero me queda una pregunta por hacerle y en concreto volver un poco a recuperar a la figura del Papa Francisco. ¿Considera que la Iglesia española ha sabido recibir y traducir ese mensaje de acercamiento durante su papado? Bueno, yo la verdad que en lo que a mí concierne, la realidad que yo conozco, yo creo que la Iglesia española en general lo ha intentado, ¿no? Yo creo que lo ha intentado. Ajá. Y alguna vez lo ha conseguido ciertamente. ¿Que podría hacer más? Seguramente. ¿Podría haber sido menos? También. Entonces, ¿verdad? Eso es una situación así. Pero bueno, el Papa Francisco, durante los años que estuve pontífice, durante los casi 12 años que estuve pontificado, efectivamente en el episcopado español cambió mucho, ¿no? Porque hubo unos nombramientos, ¿no? Incluidos yo, muchos nombramientos. Entonces yo creo que, bueno, que esa, digamos, esa renovación por el Papa Francisco, yo creo que en la Iglesia española sí se ha hecho presente, ¿no? En cierta medida, es verdad que después hay que ver, y después también a ver qué entender por renovación, ¿no? Porque así como lecturas un poco más ideológicas, entonces te indica, pues claro, ¿estás con el Papa o estás contra el Papa, no? A mí me decían cuando fui nombrado obispo, ¿usted va a ser un obispo como el Papa Francisco? Y bueno, yo quisiera ser obispo como Jesús quiere, la verdad, porque sí, yo no soy seguidor del Papa Francisco, el Papa León o el Papa Benedicto XVI, ¿no? Yo soy seguidor de Jesucristo, ¿no? Intento vivir lo que él vivió, ¿no? Entonces, yo debo también tener cuidado de idealizar a la figura del Papa, ¿no? Y que en esa papalatría, decir, pues el Papa aquí, ¿no? Francisco, Benedicto, León. Bueno, no dejan de ser como los obispos, no dejamos de ser personas al servicio de la comunidad cristiana con una misión que desempeñar. El centro siempre es Jesucristo, claro. Pues, si le parece, vamos a hablar de las realidades que se viven en Canarias, porque según precisamente Cáritas y otros organismos, es una de las regiones con mayores índices de pobreza y exclusión de España. ¿Qué papel cree que debe jugar la Iglesia en este momento de emergencia estructural que vive el archipiélago? Bueno, la Iglesia está jugando, yo creo, muy bien en este momento actual, ¿no? A través de distintos servicios que prestan, ¿no? Sobre todo la labor que desempeñan numerosos voluntarios y voluntarias. Ha citado Cáritas y otras fundaciones y proyectos, Buen Samaritano y otras tantas, que desempeñan una labor muy importante en lo que es la acogida de inmigrantes, en lo que es la atención a las personas desahuciadas, a las personas que están en la calle, sin hogar, a las personas vulnerables y pobres, ¿no? Vemos cómo la pobreza se sigue cronificando en nuestra sociedad canaria, lamentablemente, ¿no? Vemos la falta de trabajo. Y yo creo que la Iglesia, cuando hablamos de Iglesia hablamos de todos los cristianos, ¿verdad? Está cercana, ¿no? Está cercana a esas personas que sufren y también están cercanas a través, bueno, de su colaboración, ¿no? De la concienciación de esta realidad, de que la pobreza, de que la realidad social no es algo ajeno a la Iglesia, sino que también tiene que ver con el corazón de la Iglesia, de su misión, y por eso esa concienciación, ese deseo de trabajar también por el bien común, por el bien de la sociedad, especialmente por los más vulnerables, ¿no? Los más pobres. ¿Y es usted partidario de que se posicione a lo mejor con más claridad en el ámbito político y económico, sobre todo cuando las instituciones a lo mejor no son capaces de jugar el papel o las decisiones que toman esas instituciones afectan a los más vulnerables, de levantar un poco más la voz? Bueno, la Iglesia tiene una dimensión profética, ¿no? Efectivamente, de denuncia, ¿no? De cuando hay situaciones de injusticia, pues efectivamente hacer constatar o hacer ver esa situación que se produce, ¿no? ¿Podría hacerse más? Seguramente, ¿no? Pero de todos modos, yo también creo que Cáritas, a través de distintas acciones que lleva a cabo, comunicados, etcétera, también manifiesta esa voz, me parece, ¿no? Se oyera más, se oirá menos, pero efectivamente hacia esa voz de denuncia de las cosas que no corresponden, bueno, pues a la justicia, al proyecto de Dios, ¿no? Yo creo que, bueno, que la Iglesia ahí está trabajando y que, bueno, y que intenta prestar un servicio. La Iglesia nunca se presentará
o espero que nunca se identifica ni con un partido, ni con un sector, ni con un aspecto, ¿verdad? La Iglesia busca desde el Evangelio ofrecer una doctrina y invitar pues, a vivir unos valores, ¿no? De solidaridad, de fraternidad, de justicia, que va por encima de unos colores o unos partidos o unas ideologías, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la cuestión migratoria, a la presión migratoria que vive Canarias, ¿qué reflexión le merece la forma en que se gestiona desde el Estado y desde Europa? Bueno, yo creo que es preocupante, cuando no es preocupante, ¿no? Por lo que vimos aquí en Canarias, esta realidad, esta presión migratoria que bien dice, esta realidad que estamos encontrando y que vemos que las respuestas no son las más adecuadas, ¿no? No son las más adecuadas en el respeto de la dignidad de estas personas que llegan a nuestras costas, ciertamente. No son las más adecuadas también en el respeto de la sociedad canaria que se ve desbordada ante esta realidad, ¿no? Yo creo que falta un mayor compromiso, me atrevería a decir, de las instituciones, también a nivel nacional, a nivel europeo incluso, en esta realidad, ¿no? Porque al final no es cuestión de un problema de la Isla del Hierro, un problema de Tenerife, un problema de Canarias, sino que es un drama humanitario, ¿no? Hay personas, muchas personas que están muriendo y personas que llegan en condiciones pues bastante, desgraciadamente bastante dolorosas, ¿no? No podemos mirar a otro lado, ¿no? Y no podemos estar hablando, como digo yo, de reparto de los menores, etcétera, como quien está repartiendo, pues no sé, unas cajas, unos sacos de papas, y son personas, seres humanos, son vidas humanas, ¿no? Si fueran lingotes de oro, no sé cómo sería el reparto ese, la verdad, pero son personas y requieren una atención, claro. Estoy completamente seguro de que si fueran lingotes de oro ya se habrían aceptado en muchas comunidades donde ahora mismo se están rechazando. Yo le quería preguntar también, porque usted habla de esas labores de acogida, pero también, por ejemplo, el Papa Francisco abogó por la acogida en el seno interno de la Iglesia. Muchos migrantes que llegaban a Italia se llegaron a refugiar dentro de las iglesias italianas. ¿Podríamos ver eso en Canarias? Bueno, se podría dar el caso, yo que no, la iglesia ha estado abierta, recuerdo, me decían estos días, ¿no? Cuando estaba en La Palma, ¿no? Cuando la gestión del volcán también, como las iglesias se abrieron para acoger a los damnificados por la erupción del volcán, ¿no? Eso no es nada especial. Después también la realidad también de los inmigrantes, ¿no? Porque no son solo los que llegan en cayucos de África, ¿verdad? Hay una realidad migratoria muy fuerte en Canarias, aquí en Tenerife, de mucho mundo latinoamericano, etcétera, que encuentran acoger también en nuestras iglesias. No solo ya es el espacio donde vivir en la iglesia, sino en las comunidades, ¿no? La comunidad cristiana, la comunidad parroquial, donde encuentran ellos un espacio acogedor, donde ellos poder compartir su vida, sentirse acogidos, sentirse integrados, ¿no? Ese es el gran reto, la acogida y la integración en la sociedad. Obispo, en los últimos meses hemos visto movilizaciones masivas de la sociedad bajo el lema del movimiento Canarias tiene un límite, donde se denuncia pues, el modelo turístico de las islas, el encarecimiento del nivel de vida y la pérdida de soberanía territorial, entre otras cuestiones. ¿Cómo interpreta usted este despertar social por parte de la ciudadanía de Canarias? Yo creo que un tema que es interesante e importante, ¿no? Tomar conciencia, bueno, no que tenga un límite de suyo, ¿verdad? Sino de la realidad, ¿no? De esta situación que sentimos de un turismo masivo, de una realidad masiva. La cosa es ver cómo responder, ¿no? Porque no puede suscitar en nosotros, me parece, actitudes de cerrazón, ¿no? De rechazo al otro, de rechazo al turismo. No solo porque es nuestra fuente de ingreso económico, sino porque también es una condición humana. También nosotros vamos a otros lugares de turismo y nos gusta sentirnos acogidos. Yo creo que eso es importante. Lo que hay que pensar y diseñar serán, pues bueno, pues un turismo, digamos, como más racionalizado, un turismo que tenga esas expectativas y que no choquen con las dificultades que vive el pueblo canario, ¿no? Es decir, hay un pueblo que tiene dificultades en el tema habitacional, en el tema alojativo, y entiendo que digan, bueno, es que no se puede encontrar un alquiler para mi familia, pero sin embargo si hay viviendas vacacionales para extranjeros. Entonces, no se trata de rechazar una cosa, sino de buscar siempre la complementariedad, ¿no? En ambos aspectos, ¿no? De saber cómo ser acogedores, cómo ofrecer un turismo de calidad, porque ese turismo repercute en nuestra economía también, ¿verdad que sí? Pero también respetando, bueno, pues la realidad canaria, la emergencia que existe en el tema alojativo, entre otros, o de otra índole, ¿no? Aprovecho ahora que ha hablado usted también de vivienda. Me gustaría preguntarle por la polémica que ha habido siempre en torno al pago de las inmatriculaciones, del IBI. ¿Es usted partidario de que la Iglesia abone al Estado esa parte? Bueno, mire usted, el tema del IBI, el impuesto IBI, verdad que sí, hay que dejar claro una cosa, no se trata de un privilegio de la Iglesia, esto es importante, ¿verdad? Que quede claro. La cuestión del impuesto IBI es una concesión que hace el Estado a través de la llamada ley de patronazgo, ley de mecenazgo, etcétera, a ONG, a organizaciones sin ánimo de lucro, si no me equivoco, a partidos políticos, a sindicatos, clubes deportivos, etcétera. No es que la Iglesia es la única que no paga, hay muchas realidades que entiende el Estado que presta un servicio a la sociedad y por lo tanto se le excluye del IBI. Entonces yo creo que esto es el punto principal para situarnos, ¿verdad que sí? Actualmente la Iglesia, efectivamente, como estas instituciones, no pagan IBI. Bueno, efectivamente, sí, el Estado cambia de política fiscal
y todos pagan IBI, también lo pagaría la Iglesia, sin dificultad ninguna, claro. Pero entendemos que nosotros, la Iglesia, en su rico patrimonio artístico, histórico y cultural, bueno, pues efectivamente sería una carga fuerte el tema del pago del IBI. Pero bueno, yo creo que hay que tener claro eso, que no es un privilegio de la Iglesia, sino sencillamente es una cuestión de una política fiscal del Estado que afecta no a la Iglesia solo, sino a muchas otras realidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Sí. No, también se lo preguntaba porque en su propio municipio hay voces en el ayuntamiento, en la oposición, que mantienen también que hay determinados inmuebles de la Iglesia, en concreto el seminario, que no se están utilizando solo para actividades sin ánimo de lucro y que por tanto deberían tributar de esa manera. ¿Ustedes tienen pensado durante este tiempo de su episcopado modificar eso? Bueno, el seminario actualmente lo que se está usando es una parte va también a realidad migratoria, ¿no? Se ha cedido gratuitamente un pabellón donde he metido, pues no sé cuántos cientos de inmigrantes, ¿no? Gratuitamente cedido por la Iglesia al gobierno de Canarias, ¿no? También esto es importante saberlo, ¿verdad que sí? Y después las actividades que se realizan en el seminario son actividades a veces pastorales, ¿no? De acogida de grupos, lo que sea, ¿no? No son actividades de carácter lucrativo las que existen en el seminario actualmente en cuanto tal, si se refiere a eso, ¿no? Entonces hay que distinguir cuando una actividad lucrativa, digamos, para enriquecimiento de algo o cuando no, ¿no? También, como hemos dicho antes, también están esas instalaciones que son propiedad de federaciones deportivas, etcétera, y también tienen cosas comerciales dentro, ¿no? Y también tienen ventas dentro, tienen un bar, una cafetería, lo que sea. Yo no sé si competitivamente con las cafeterías que están en el exterior habrá discriminación o no, no sabría decirte, ¿no? Obispo, yéndonos a otro tema, los estudios sociológicos reflejan también una caída sostenida en la práctica religiosa, especialmente entre la gente joven. ¿Qué diagnóstico hace usted de este alejamiento generacional? ¿Cree usted que la Iglesia está sabiendo escuchar a los jóvenes hoy en día o sigue hablándolos desde un lenguaje que quizás ya no les interpela a la gente joven? Bueno, ciertamente hay un desafío por parte de la Iglesia, y no solo la Iglesia, sino en general, de cómo llegar a los jóvenes, ¿no? No solo la Iglesia, yo creo que también otras instituciones tienen dificultad para transmitir un mensaje a la juventud, entonces yo creo que esto hay que revisarlo. En lo que concierne a la práctica religiosa, tenemos que darnos cuenta que es una situación, un problema que no afecta solo a la Iglesia católica, ¿no? Sino que lo que manifiesta es cómo el ser humano actualmente, pero también los jóvenes, pues esa visión de la fe, de Dios, de lo trascendente, ha desaparecido, ¿no? Nos quedamos una visión muy material del momento presente y esa dimensión de apertura trascendental que los antropólogos incluso reconocen queda ofuscada, ¿no? Entonces el desafío es no solo ya de la Iglesia Católica, sino es descubrir, ¿no?, cómo en la vida hay muchas cosas que van más allá de lo material o del consumo, ¿no?, que es lo que la sociedad actual nos impone, ¿no? El consumo es lo que prima, ¿no? Entonces, bueno, el disfrutar del consumo, etcétera, y nos cierra esa apertura trascendental que es propio del ser humano, a diferencia de otros animales que hay en la creación. El animal racional, que es el ser humano, tiene esa apertura a lo trascendental, ¿no? Es decir, hay un algo más allá, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante de abrir esa perspectiva frente a esa secularización reinante, diríamos, ¿no? Y en ese aspecto, sí, también ciertamente es importante saber transmitir el mensaje a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Eso es también fundamental, desde luego, no se usa el vocabulario adecuado, pero como siempre digo yo, y no solo yo, consciente de que la Iglesia no es una empresa, sino nosotros estamos buscando clientes, nosotros no vamos a modificar un mensaje con el fin de tener más clientes o más socios en el club, ¿no? Nosotros transmitimos un mensaje, invitamos a este mensaje y quien quiera recibirlo lo recibe, quien no lo recibe, esto no se impone, ¿verdad? Esto es así, ¿no? Bueno, no se trata de generar más clientes para el club, pero a lo mejor de no perderlos. Quiero decir, no sé si usted nota en el entorno, un poco lo que le preguntaba a Dani, al respecto de que los jóvenes se están desprendiendo, o se están despegando un poco, o al contrario, ¿no? A lo mejor es una percepción equivocada. No, la percepción es clara, pero no solo los jóvenes, también personas de edad adulta también tienen ese desapego, digamos, hacia la Iglesia o la práctica de fe, porque después, en definitiva, siempre queda esa duda, ¿no? Porque es la práctica de fe, porque ahora veremos en las bajadas de la Virgen de las Nieves, la Virgen de los Reyes en el Hierro, la de las fiestas de Candelaria o en la romería de todos los pueblos, se ve una presencia también ahí de gente y gente joven, ¿verdad? Y como decía yo antes, o sea, no es cuestión de que es mantener, y no, nosotros también queremos llegar a otra gente que no están, pero el objetivo no es tener más clientes, digamos, ¿verdad? No es un proselitismo, sino decir, oye, mira, yo encuentro a Jesús en mi vida y me da felicidad. Yo quisiera que tú seas feliz en tu vida y te ofrezco esto libremente, si tú lo recibes bien, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero estrictamente, claro, mi mayor deseo, evidentemente, es que haya más personas que descubran la alegría que da la fe, que descubran la plenitud que da el Señor, evidentemente, ¿no? Pero no es por llenar iglesia, sino porque la gente sea realmente feliz en la vida. Quizá esa última frase puede resumir un poco esta pregunta, porque le quería preguntar qué tipo de iglesia sueña usted con construir a nivel utópico, no ya poniéndonos en lo terrenal, en lo que sucede en el día a día. Si usted pudiera elegir una situación ideal para usted, ¿qué sería lo que transmitiría?
Bueno, yo creo que la Iglesia está llamada a ser una fraternidad, básicamente una familia, ¿no? Y ese elemento que yo quisiera llegar, ¿no? Que la gente sienta a gusto en la familia. En la familia hay de todo, lo sabemos todas las familias, ¿verdad? Hay gente buena, gente menos buena, gente con problemas, gente que está bien, bueno, pero todos acogidos en torno a un hogar, ¿no? Entonces, hacer de la Iglesia un hogar, una familia, una fraternidad donde se llevan lazos y vínculos que superen la división, que se llevan en la unidad, yo creo que respondemos así a lo que Jesucristo quería, y yo creo que es lo mejor que podemos ofrecer, ¿no? Frente a un mundo tan dividido, tan odio, tantas separaciones, pues ofrecer un espacio de acogida, ¿no? En esa diversidad de vocaciones y carismas, etcétera, pero en una unidad fundamental, sí. Y también hablando a nivel utópico, quizá más tratando de buscar una situación que pudiera ser diferente a la que actualmente se encuentra la Iglesia, ¿usted cree que las mujeres van a tener quizá más peso dentro de la Iglesia, pero ya de una manera material con este nuevo papado, o se va a mantener un poco su papel al margen? Bueno, yo creo que las mujeres están llamadas a desempeñar un papel importante en la Iglesia, que ya lo han desempeñado ya y que siguen siendo un grupo numeroso, una mayoría consistente en las iglesias, en las comunidades parroquiales se ven, ¿no? Y la Iglesia es verdad que quizás ha llegado tarde en darles o permitirles ocupar cargos de responsabilidad, ¿no? El Papa actual, León XIV, recientemente ha nombrado también a una mujer, en caso de una religiosa, un alto cargo del Vaticano, del dicasterio que se llama de vida consagrada, ¿no? Como ya había nombrado también el Papa Francisco. Entonces, yo creo que sí que hay un puesto que es importante, que una voz que es importante de escuchar, que es la de la mujer, reconocer su labor, reconocer su aportación propia en esa realidad, en esa riqueza del llamado genio femenino que decía Juan Pablo II, y reconocer esa labor y conseguir efectivamente, bueno, pues puestos de relevancia en la Iglesia, también de responsabilidad, ¿no? Como también a los laicos, ¿no? Es decir, ciertamente tenemos que superar una visión más clerical, sino pues también los laicos, hombres y mujeres, también están llamados a vivir su bautismo. Eso es lo que decía el Papa, la Iglesia sinodal es esto, es decir, cada uno vive su compromiso y participa en la vida de la Iglesia, cada uno de su vocación, de su carisma propio, ¿no? No se trata de caer en visiones clericales, es decir, aquí todos tenemos que ser sacerdotes ahora, ¿no? Entonces ahora todas las mujeres, sobre todo un sacerdote. No se trata de eso, ¿no? Porque si no quedaríamos en esa visión clerical de pensar que en la Iglesia solo cuenta el clérigo, ¿no? Se cuenta todos los bautizados, cada uno con su vocación, con su responsabilidad y con su aportación, claro. Pues Eloy Alberto Santiago, nos vamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría, por último, preguntarle, precisamente retomando a esas personas que a lo mejor nos escuchan con algo de distancia de la Iglesia, con escepticismo, ¿por qué vale la pena seguir creyendo la palabra de Dios o mirar con respeto al mensaje cristiano? Mira, yo creo que merece la pena porque te da una total felicidad, una total plenitud, ¿no? Ese mensaje de amar a los demás, ese mensaje de sentirte perdonado, de poder perdonar a los demás en el mundo actual con tantos corazones heridos como tenemos en nuestra sociedad actual, es un mensaje que te llena de felicidad, de plenitud en tu vida, ¿no? Y además que te abre, como decía, a esa trascendencia, ¿no? A ver más allá y no quedarte en lo material, que esas cosas defraudan. Nos estamos celebrando el jubileo de la esperanza en este año y el lema es lo que dice San Pablo, ¿no? Cristo, ¿no? La esperanza que no defrauda, Cristo no defrauda, ¿no? Los humanos todos defraudamos, las ideologías todas defraudan al final, ¿no? Cuando uno está solo consigo mismo en su corazón, siente ese vacío. El Señor Jesús llena ese vacío y lo llena de felicidad y alegría. Pues, señor obispo de la diócesis nivarense, Eloy Alberto Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este rato y analizando un poco también la actualidad clerical, tanto desde Canarias como desde fuera, con este momento histórico que vivimos, en el que ha dado la casualidad, prácticamente con unos días de diferencia, de su nombramiento en la diócesis nivarense, después de muchos años de Bernardo Álvarez, y la llegada del nuevo Papa. Muchas gracias y muy buenas tardes por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, y a Daniel y a todos los espectadores. Muchísimas gracias.